Hola a todos, bienvenidos de regreso a Álgebra Superior 1. Esta vez estamos en la parte 8. Si te perdiste el capítulo anterior, por favor velo a checar. Voy a dejar el link en la que sale por ahí, a la lista de reproducción de Álgebra Superior, para que puedas ver todos los capítulos que no hayas visto. Y bueno, y para que puedas checar ahí también los siguientes. En el capítulo pasado vimos la definición de la composición de relaciones y vimos finalmente la definición de funciones, de qué es una función, y vimos ejemplos de funciones y qué onda con el dominio de una función. Pero pues hoy vamos a seguir viendo más cosas relacionadas con las definiciones de funciones. La imagen directa, la imagen inversa, composiciones de funciones. Nosotros sabemos que la composición de dos relaciones es una relación nueva. Dos funciones son relaciones. Si las componemos, ¿iremos a obtener de nuevo una función? Pues bueno, la respuesta creo que obviamente es que sí, pero eso lo podemos probar y lo vamos a probar en esta ocasión. Entonces, primero vamos a hacer unas observaciones, porque nosotros ya teníamos la definición de la imagen de una relación, ¿verdad? Si recordamos nosotros, la imagen de una relación entre A y B eran los puntos B en B, tal que existía una A en A, tal que A está relacionado con B, ¿verdad? Pero entonces, si f es una función de AB, yo creo que ya no es necesario poner que es una función. En esta notación ya está muy claro que f es una función de a b. Entonces, la imagen de f, pues en principio, la imagen de f va a ser pues simplemente copiando esta definición de aquí. Van a ser los b en b, tal que existe a en a, pues tal que a se relaciona a través de f con b. Pero si nosotros recordamos esta notación de aquí de que A se relaciona con F con B, la habíamos cambiado nosotros por la notación F de A es igual a B. Entonces, esto sería lo mismo que decir que son los B en B, tal que existe una A en A, tal que F de A es igual a B. ¿Sí? Simplemente haciendo esta sustitución. Pero también nosotros podemos escribir como f de a es lo mismo que b, entonces nosotros podemos escribir simplemente son los f de a en b, tales que a está en a. Entonces esta es una forma más simplificada y sencilla de decir lo mismo, pero ya que tenemos esta notación buena que nos ayuda, pues podemos escribir eso. Entonces esta es una observación muy rápida de cómo podemos nosotros escribir a la imagen de f de una manera más sencilla. Entonces, nosotros teníamos que, si nosotros tenemos una relación de A a B y X era un subconjunto de A, entonces nosotros podíamos tener la imagen directa de X. Y si recordamos la definición, esto se definía como los puntos B en B, tales que existe un A, pero ahora en X, tal que A se relaciona con B. ¿De acuerdo? Entonces esos eran los puntos tal que existía a alguien del cual venían, pero nada más en X, restringiéndonos al conjunto X nada más. Entonces, si f es una función de a a b, ¿cómo se modifica esto? Pues nosotros podemos poner simplemente la imagen directa de x bajo f va a ser los puntos b en b, tal que existe una a en x, tal que f de a es igual a b. O de nuevo, siguiendo el ejemplo de la notación que puse arriba, podemos poner simplemente son los f de a en b, tales que a está pero en x nada más, ¿verdad? Aquí cambia, aquí era en todo a. De hecho, la imagen de f es lo mismo que decir la imagen directa de, pues, de todo el dominio, ¿verdad? Si notan aquí haciendo la sustitución. Pero bueno, la imagen directa de un subconjunto nada más se va a definir igual, nada más que los puntos a los que le aplicamos la f se llaman, van a estar nada más en x. De hecho, es una cosa interesante por qué se llama la imagen, ¿verdad? Y es que lo que uno puede imaginarse es que nosotros tenemos aquí a y aquí está b, y lo que está haciendo f esencialmente es que a lo está metiendo en b de alguna manera. Aquí queda como un retrato de a. De hecho, aquí en vez de ponerle a, lo que podría ponerse sería como f de a, ¿verdad?
De hecho, déjenme hacer este dibujo un poco más grande. Entonces, esto es parecido como a lo que hace un pintor o un dibujante cuando pinta un retrato o cuando dibuja un paisaje, una cosa así. El paisaje está aquí y entonces el pintor lo que hace es que en su retrato, en su, ¿cómo se dice? En su lienzo, hace una imagen, hace un dibujo de A. Entonces, por eso se llama la imagen, porque la F lo que está haciendo es como un retrato de A adentro de B. Entonces lo plasmas como si fuera una imagen. Es algo un poco poético, yo no lo inventé, por eso se llama imagen. Lo inventaron pues, qué sé yo, Gauss, Cantor, no lo sé, pero entonces por eso se llama la imagen. Y entonces la imagen directa de X es como si tú dijeras, bueno, de todo el paisaje, ¿qué parte es lo que está pintando a un árbol, por ejemplo, ¿no? Que es un subconjunto del paisaje. Entonces tú ves en el retrato, en el lienzo, y dices, ah, bueno, es esto, ¿no? Es este cachito de pintura que está aquí nada más. Entonces si X es un cachito de aquí, entonces la imagen directa bueno, de hecho va a ser F de X, la imagen directa de X, es ese cachito, ¿no? Entonces, bueno, es bonito pensarlo así, creo yo. Y por supuesto tenemos también a la imagen inversa. Entonces, la imagen inversa de un conjunto Y, digamos, si Y es un subconjunto, pongo aquí una línea, si Y es un subconjunto de B, la imagen inversa de Y van a ser los puntos A en A, tal que existe una B pero en Y nada más, tal que F de A es igual a B, pero nosotros podemos sustituir aquí a la B con esta B de aquí porque pues son la misma, quiero decir a F de A con esta B de aquí, y entonces esto va a ser lo mismo que los puntos A en A, tales que F de A está en Y. Entonces, pues esta es la notación que queda mejor para las funciones, para escribir esto un poco mejor, para la imagen, para la preimagen o la imagen inversa y para la imagen directa. Entonces, pues tenemos eso. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la composición de funciones. Si nosotros recordamos, si teníamos una relación R1 de A a B y una relación R2 de B a C, eso lo acabamos de ver la clase pasada, entonces ahí lo puedes checar cómo hicimos el ejemplo y todo eso. Pues teníamos que A se relacionaba a través de la composición con C, si solamente si existía una B en B, tal que A se relaciona con R1 con B y B se relaciona con R2 con C. Entonces, por supuesto que si nosotros tenemos una función f de A a B y una función g de B a C, entonces esta esencialmente es una relación de A cruz B, y G pues es una relación de B cruz C, de B a C. Entonces nosotros podemos definir, por supuesto, a nuestra relación F compuesta con G, que va a ser de A a C. Y esta relación, esta composición es una composición como relaciones, con esta definición de aquí arriba. Y si F y G son funciones, la pregunta a lo mejor sería, ¿su relación composición es también función? Y la respuesta va a ser que sí. Y bueno, y otra pregunta es, si nosotros teníamos aquí, nosotros podemos hablar de F de A, aquí nosotros podemos hablar de G de B. Entonces la pregunta va a ser, bueno, ¿quién es G compuesto F aplicado a la imagen de alguna A bajo la composición? Y pues nosotros vamos a probar que esto es la imagen bajo G de la imagen bajo F de A. Entonces, pues esa es una proposición. Si F de AB y G de B a C son funciones, entonces F compuesta con G de A a C es una función, y pues G compuesta con F, la imagen de alguna A, va a ser igual a la imagen bajo G de la imagen bajo F de A, ¿sí? Para toda A en A.
Entonces, pues vamos a probarlo. ¿Qué tenemos que demostrar para ver que esta relación f compuesta con g es en efecto una función? Pues tenemos que ver que ya sabemos que es una relación, entonces solamente hace falta ver que cumple la propiedad de las funciones, que es que para toda a en a existe una única c en c, tal que a se relaciona a través de esta relación con esa c. Entonces, que existe y que es única. Entonces, sea a en a, agarramos una a en a y queremos ver cuál es la c que le corresponde. Entonces, lo que vamos a tener primero es que entonces existe una b en b que va a ser f de a, ¿verdad? F de a tal que a se relaciona con f de a, ¿verdad? Existe. Y además, f de a pues está en b. Ahora, como f de a está en b, entonces es un elemento de b, por lo tanto podemos usar podemos aplicarle la propiedad de g. Sí, entonces existe, pues va a ser g aplicado a f de a, ¿sí? Nosotros podemos aplicarle g a cualquier elemento de b, porque es el dominio. Entonces le aplicamos g a f de a, tal que pues f de a se relaciona bajo g con g de f de a, ¿verdad? Esa es la definición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Digamos que a f de a le llamamos b. Entonces, lo que tuvimos es que existe una b en b, tal que a se relaciona bajo f con esa b, que va a ser f de a, y esa b se relaciona bajo g con, pues va a ser con g de f de a, ¿verdad? Entonces, ya que existió una que relacionó a b aquí en medio, entonces lo que tenemos es que a se relaciona con f punto y coma g, o si prefieren con f compuesto con g, de esta forma, con g de f de a. Entonces ya tuvimos que sí existió alguien. Entonces, ¿cómo probamos que es única? Pues si recuerdan en la sesión pasada decíamos que la forma de probar que es única es que si A se relaciona con B y A se relaciona con B', entonces B y B' tienen que ser iguales. Entonces, supongamos, bueno, ya tenemos que existe, ¿sí? Ahora vamos a ver que sí es única. Supongamos que A se relaciona con G compuesto con F con un número C, ¿sí? Un número C que es alguien. O bueno, un elemento C de C que es alguien, no sabemos, pero que se relaciona con ese. Entonces, esto quiere decir que existe una B en B, tal que A se relaciona a través de F con B y B se relaciona a través de G con C, ¿sí? Pero si A se relaciona a través de F con B, entonces necesariamente B tiene que ser igual a F de A, ¿verdad? Porque f de a sí es una función. Entonces, nosotros tenemos que b forzosamente tiene que ser f de a, que es la única con la que se relaciona. Por lo tanto, sustituimos aquí, ¿y qué es lo que tenemos? Tenemos que f de a se relaciona a través de g con c. Pero si f de a se relaciona a través de g con c, entonces necesariamente c tiene que ser igual a g de f de a, ¿verdad? Porque g también es una función. Entonces el único elemento que podemos poner aquí que se relaciona con este elemento de b es pues g aplicado a ese elemento. Entonces ya tenemos que si cualquier elemento de c está relacionado con a, entonces ese elemento forzosamente tiene que ser g de f de a. Y además también probamos lo que prueba la unicidad, ¿no? Y pues claramente además también probamos que g de f de a es igual a f compuesto con g de a, ¿verdad? Aplicarle esta función a, pues nos dio este elemento de aquí. Entonces, por eso tiene sentido poner a la f a la derecha y a la g a la izquierda. Esto es culpa de la notación que inventó Gauss, de hecho. Gauss, el príncipe de las matemáticas, fue el que se le ocurrió hacer esta notación, lo que hemos venido definiendo desde la clase pasada y ahora, que es poner f y a la derecha a lo que se lo aplicas. Entonces, por culpa de él ahora nuestras composiciones están todas al revés, ¿verdad?
Pero bueno, tiene sentido por este teorema de aquí. Entonces este teorema, esta proposición, muy importante. Y ya sabemos entonces que la composición de funciones es función. Lo cual suena raro de decir a lo mejor, pero todas estas cosas hay que probarlas en una matemática formal, ¿verdad? ¿Cómo escribimos esto? Hay una cosa muy útil que se llaman diagramas conmutativos. Nosotros ponemos aquí, déjeme cambiar de color, nosotros ponemos aquí a A y aquí ponemos a B, y tenemos aquí nuestra función f. Ponemos a la función f ahí en medio para denotar que esa flecha representa la f. Y nosotros tenemos aquí a nuestro conjunto C, y tenemos a G, ¿sí? G va de B a C. Y nosotros acabamos de definir ahorita a una flecha que se llama f, o una función que se llama f compuesta con G. Entonces lo que acabamos de decir es que es lo mismo hacerle, si nosotros tenemos un elemento A aquí, es lo mismo hacerle primero f, que esto nos va a llevar a f de A, y luego a este elemento de aquí aplicarle G, que esto nos va a dar G de f de A, que simplemente a este elemento llevarlo directamente a pues G compuesto con f de A. Entonces estos dos son iguales. Entonces como que nosotros podríamos pensar que da lo mismo esta flecha y luego esta flecha que directamente esta flecha de acá. Entonces a eso lo que se le llama es que el diagrama es conmutativo. Conmutativo quiere decir que da lo mismo irse por un camino que por otro, ¿verdad? O hacerlo en un orden que en otro orden. Y para denotar que este diagrama es conmutativo, ponemos un signo igual adentro del diagrama. O otras personas les gusta poner como una flechita así, ¿verdad? Que parece como una G, pero bueno, es una flechita de que da la vuelta, ¿no? Entonces, pues lo que acabamos de probar puesto en un diagrama es que este diagrama, lo voy a poner aquí de nuevo más limpio, que este diagrama es un diagrama conmutativo. Entonces, esa es una forma bonita y simple de decir las cosas, ¿verdad? A través de la notación de diagramas. Entonces, bueno, pues vamos a dejar este video hasta aquí. Si te gustó, por favor, dale like. Suscríbete si quieres ver más de álgebra superior y estas cosas que, bueno, voy a seguir haciendo más tutoriales y más cosas de matemáticas en el futuro. Y pues a mí se me hace que en el siguiente video vamos a ver más propiedades de la composición de funciones, qué onda cuando uno compone con la identidad y con ciertas funciones especiales. Vamos a ver que la composición de funciones y de hecho de relaciones también es asociativa, o sea, no importa si componemos primero de una manera y luego componemos otro, que si componemos esto a la composición de estos dos, pero bueno, esto va a tener más sentido cuando lo escriban en la siguiente clase. Y pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.